Buenas tardes, queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros. Quería compartir una muy breve reflexión acerca del inicio del Evangelio de San Mateo, así que sin más vamos a hacer lectura de este primer capítulo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nuestros corazones para que tu palabra sea vida en nosotros. Te lo pedimos por amor de Jesucristo. Amén. Bueno, amados, esta lectura en este capítulo de inicio nos lleva a meditar varias cosas. Solo voy a tocar unos breves puntos. Primero, recordad que los 4 evangelios nos dan un testimonio pleno acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. 4 evangelios no son una casualidad. Esto está totalmente en las manos y en la providencia divina. Cada evangelista nos muestra de una forma diferente a la persona y la obra de Cristo. Más que diferente, digámoslo, complementaria. Cada evangelio nos cuenta desde un ángulo diferente y mostrándonos y enfatizando diferentes aspectos de la persona y la obra de Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo, como Dios encarnado, es descrito en los 4 evangelios de una forma plena. Es por eso que el Señor ya tenía preparado y establecido que el testimonio de Cristo fuera por más de 2 o 3 testigos, 4 en este caso, para que nos mostraran a Cristo desde diferentes aspectos,
para dejarnos muy claro que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en la carne. El Evangelio de Mateo es el Evangelio dirigido a los hebreos. Es un Evangelio que cuando nosotros lo vemos, Mateo como un hebreo transmite en este Evangelio un mensaje que está muy claro y muy dirigido a todos los oyentes que provenían directamente del judaísmo, ¿no? Por eso vemos el inicio de esta genealogía, que ahora vamos a comentar un poquito. En esta genealogía vemos que Mateo se va al inicio, o en el inicio de su genealogía, él se retrotrae llamando a Jesucristo hijo de David e hijo de Abraham. Esto es porque este evangelio está dirigido a aquel pueblo judío que era el que esperaba el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa del reino de Dios, de la salvación plena a todas las naciones en la simiente de Abraham. ¿En quién se va a cumplir esto? En Cristo. Y luego el hijo de David, porque el rey David es el prototipo del rey de Dios. El verdadero Mesías, el Cristo que venía a este mundo, estaba prefigurado en el reinado de David. Por eso en toda esta genealogía al único que claramente le llama rey, luego menciona otros reyes de su linaje, pero a quien llama rey constantemente es a David. Porque en David es donde se prefigura y donde tenemos un tipo de lo que es el verdadero rey de Israel. Por eso es que a Jesús se le llama el hijo de David. Entonces, vemos cómo en la genealogía, aquí Mateo está hablando a los judíos y le está dando un testimonio claro de que este Jesús es el Cristo de verdad. Él es el Cristo, el Mesías, es decir, el rey de Dios, el hijo de David, que ha venido a cumplir esa promesa de salvación a su pueblo. Y ha venido a cumplir esa promesa dada a Abraham. Es decir, que en él serían todas las naciones benditas. Todos serían salvos y llamados. Entonces, vemos esto, a diferencia, por ejemplo, en Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en la genealogía que nos da Lucas, se retrotrae no solo a Abraham y al rey David, sino que va a Adán, como aquel que es el primero de la raza humana. Porque en Lucas está hablando del Evangelio plenamente abierto a todas las naciones. Ya no está enfocado solamente o principalmente a los judíos como un testimonio para el pueblo hebreo. Entonces, esto es muy interesante, estos dos personajes, David y Abraham. Luego vemos en la descendencia de ellos, obviamente, que nos va mencionando algunos personajes muy importantes. Las genealogías parecen aburridas a veces en la Biblia, pero las genealogías no están por gusto. Las genealogías nos transmiten por el Espíritu Santo que ha inspirado a la Escritura muchas verdades y muchos detalles que son bastante importantes, ¿no? En medio de esta genealogía menciona algunas mujeres del Antiguo Testamento y es interesante ver que nos habla, por ejemplo, de Tamar, ver que nos habla de Rahab, ¿verdad? Ver, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Cuando pensamos en Rahab, ¿no? Estamos viendo una mujer que cuando vemos en el Antiguo Testamento no era una mujer piadosa, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Es realmente una ramera que salva. ¿Por qué? Porque ella, la idea que vemos es que reconoce al Dios de Israel, se convierte y realmente obra a favor del pueblo de Dios. Y esta mujer es considerada dentro del pueblo y fijaos, Dios la incluye en el linaje, en el árbol genealógico del Cristo. Lo mismo ocurre con Ruth. Menciona a Ruth y acordaos que Ruth era una moabita. Era extranjera, fuera del pueblo de Dios y es redimida por Booz. Eso está en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Que todo esto es una tipología de cómo Cristo redime, rescata a un pueblo que es ajeno, que es extraño, ¿verdad? Y Booz es esa figura como de Cristo mismo, redimiendo a Ruth la moabita, con su nuera, que sí era judía, y vemos ahí una figura de Cristo redimiendo a los suyos, a su pueblo, de los judíos y de los gentiles. Pero vemos que en la genealogía, entonces ha quedado también plasmada Ruth como una extranjera y que fue una pagana, pero que se volvió realmente al conocimiento del Dios verdadero, ¿verdad? Le dijo a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y ella vino
al conocimiento del Dios verdadero. Y su nombre ha quedado honrado en esta genealogía del Mesías. Luego, si nosotros consideramos otros aspectos aquí curiosos, vemos varios nombres de reyes, ¿verdad? Ya cuando la genealogía llega, por ejemplo, bueno, interesante que de Ruth y de Booz, fijaos, de ahí ya está el linaje muy próximo al rey David, porque ya el rey David es ya hijo de Isaí, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, Ruth ya es bastante próxima al rey David. Y como os he dicho antes, aquí al único que llama rey claramente es al rey David. Luego a toda su descendencia ya les trata solamente por nombre, ¿no? Como ya empieza por Salomón, que ya sabemos que es alguien principal también en el linaje por la sabiduría, y sabemos que Cristo mismo es la sabiduría de Dios encarnada, ¿eh? Entonces, aquí vemos también prefigurado a Cristo. Luego hay un montón de reyes malos, reyes corruptos. Si leemos los libros de Samuel y de Reyes y Crónicas, vemos un montón de corrupción y de infidelidad en muchos reyes. Aquí menciona varios de estos reyes y de los cuales curiosamente solo podemos rescatar unos pocos, ¿no? Como Asa, como Ezequías, por ejemplo. Son pocos reyes que fueron fieles, ¿eh? De los demás reyes prácticamente todos, a excepción de Josías también, todos los demás fueron reyes malvados. Es curioso ver cómo en el linaje real de Israel, realmente fuera del rey David, que es el prototipo realmente del Cristo y del Mesías, son pocos los reyes que se mantuvieron fieles a Dios y mostraron un corazón de arrepentimiento y de una búsqueda genuina del Señor y de honrar al Señor. Es muy curioso de ver aquí en la genealogía, pero incluso ellos están dentro de ese linaje, de ese árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Luego se va hasta la época de la deportación a Babilonia, donde aparecen personajes como Zorobabel, que aunque ya no fue un rey, pero fue como una figura de un rey cuando se está restaurando y construyendo el segundo templo, ¿no? Con Esdras, con Nehemías. Entonces, otra vez esta figura como de aquel Mesías que está reconstruyendo el templo, la casa de Dios. Otra vez una figura de Cristo, que es el verdadero Mesías que reconstruye el verdadero templo, la verdadera casa de Dios, que es la iglesia, el pueblo de Dios congregado y reunido como un solo hombre, como un pueblo y sacerdocio santo, ¿eh? Entonces vemos aquí de forma muy curiosa cómo todo esta genealogía confluye y llega al momento histórico concreto en el que nace José, marido de María, y es José el padre adoptivo de Cristo, no es su padre biológico, como bien sabemos, y aquí nos narra el Evangelio. La concepción de nuestro Señor Jesucristo fue milagrosa y fue virginal. Por eso nos muestra que la Virgen María, estando desposada, antes que se juntasen, lo especifica el Evangelio, es decir, antes que San José y la Virgen María se juntasen como matrimonio, ella había concebido del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Lucas se nos dan más detalles de toda la anunciación del ángel y cómo es que el Señor manifiesta a María y luego a José que este milagro iba a ocurrir. Esto no es algo sorpresivo porque ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, y como nos muestra aquí este pasaje, ya Isaías, 700 u 800 años antes, nos había profetizado que verdaderamente una virgen daría a luz un hijo. Y eso está ya profetizado en Isaías en el capítulo 7. Entonces, eso está aquí el versículo 23, lo dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es lo clave aquí. ¿Por qué Emmanuel? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Que ese niño que nacería de una forma milagrosa y virginal, lo cual es totalmente esencial en la fe cristiana, porque Cristo tuvo que nacer
de una manera virginal y esencial. Él no fue contaminado del pecado original con el que hemos nacido todos los demás hijos de Adán. Todo hombre que ha nacido en este mundo ha nacido con el pecado original, con una naturaleza ya afectada por el pecado. Cristo no, porque Él no nació de esa forma natural de una mezcla de un hombre y una mujer. Él tomó la carne, tomó la naturaleza humana de la Virgen María, pero no de la mezcla con el varón. Y el Espíritu Santo, quien es el que opera la concepción de Cristo, le preserva del pecado. Y Cristo nace como verdadero hombre, con una verdadera naturaleza humana, pero tomada solamente de su madre, la Virgen María, pero limpia del pecado original. Recordad, Cristo es sin pecado desde su concepción y hasta el final. Él ni nació con pecado ni pecó voluntariamente nunca. Esto era necesario para que Él pudiera morir por nosotros en la cruz. Limpio de todo pecado, Él murió como si Él fuera el pecador, para pagar el precio de nuestro pecado, para darnos la redención. Él tenía que morir en nuestro lugar para llevar nuestro pecado. Dice San Pablo que Él fue hecho pecado por nosotros. Como si Él hubiese pecado, nuestro pecado fue puesto sobre Él. Todo el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario que Cristo naciera, fuese encarnado en el vientre de María, sin pecado, viviera sin pecado, pero llegara a la cruz para llevar nuestro pecado sobre sí y nos conceda en Él la salvación y la vida eterna. Entonces, amados hermanos, tener en cuenta todo esto y por eso su nombre Jesús. ¿Por qué su nombre Jesús? Porque el nombre Jesús significa Yahvé salva. Yahvé salva, es decir, el nombre de Jesús contiene la promesa de la salvación de Dios. El nombre de Jesús. Por eso el que invoca el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, que soy un pecador. El nombre mismo de Cristo ya de por sí nos está diciendo que Dios salva, Yahvé salva. Y por eso Él tiene ese precioso y santísimo nombre. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Él, vuelve tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y entrégale a Él toda tu vida, porque en Él está la salvación y la vida eterna. Él vino a este mundo para salvarte. Mira, en su linaje hubieron tantas personas, muchos de ellos pecadores, pero eso nos muestra que su salvación es para todos. Dios se compadece de todos y su misericordia está con todos, no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Vuélvete al Señor Jesucristo. Haz de Él tu Señor. Sé tú su discípulo y síguele hasta el fin. Que Dios te bendiga, que su gracia esté contigo, que su amor y su paz te acompañen y en medio de tus aflicciones, padecimientos y en todo lo que vives, entrega tu vida a Jesucristo para seguirle.